Mi nombre es Eduardo Salazar y soy un ingeniero que ha dedicado su vida a servir en las Fuerzas Armadas de México. En el 2018 recibí una orden que cambiaría mi vida para siempre. Junto a un grupo de técnicos y soldados, fui enviado a desmantelar una antigua base militar en las montañas de la Sierra Madre Oriental, cerca de la ciudad de Monterrey. Se trataba de un lugar que había estado en desuso desde la década de los 90 y que había sido objeto de rumores y leyendas urbanas sobre sucesos extraños y eventos inexplicables. Al llegar, nos encontramos con un paisaje desolador. La base, cubierta de maleza y vegetación, se erguía ante nosotros como un fantasma de lo que había sido. Las estructuras estaban dañadas y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Mientras nos preparábamos para comenzar, no pude evitar sentir una extraña sensación de inquietud. Mis compañeros, el teniente García y el soldado Paredes, compartían mis sentimientos, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo. Esa primera noche, nos instalamos en lo que había sido el cuartel principal. Mientras revisábamos los planos de la base, comenzamos a escuchar ruidos provenientes de los pasillos oscuros. Estos eran susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas, intentando convencernos de que era solo el viento, pero algo en el aire nos decía que había más en aquella base de lo que parecía. A la mañana siguiente, decidimos explorar los alrededores antes de comenzar con el desmantelamiento. En una de las salas, encontramos una serie de documentos viejos y desgastados. Eran informes de operaciones realizadas por una unidad de élite que había desaparecido en la región durante una misión secreta. Las páginas estaban llenas de relatos sobre encuentros con enemigos, pero también mencionaban algo inquietante: la presencia de algo que acechaba en la oscuridad, algo que no se podía identificar. El teniente García, un hombre de fuerte carácter, se mostró escéptico, diciendo: son solo historias, nada de esto es real. Pero a medida que avanzábamos en nuestra tarea, la atmósfera se tornó cada vez más pesada. Mis compañeros comenzaron a experimentar fenómenos extraños, luces que parpadeaban, ruidos inexplicables y la sensación de ser observados. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, escuchamos un fuerte golpe que resonó en el edificio. Salimos corriendo a investigar, pero no encontramos nada. Sin embargo, cuando regresamos, nos dimos cuenta de que uno de nuestros compañeros, el soldado Paredes, había desaparecido. Lo buscamos frenéticamente, llamando a su nombre, pero no había respuesta. La ansiedad y el miedo comenzaron a apoderarse de nosotros. Decidimos dividirnos para buscarlo, y mientras lo hacía, me encontré en un pasillo que parecía interminable. Las luces parpadeaban y el aire se sentía helado. En ese momento escuché un susurro que me heló la sangre. Era una voz familiar que decía mi nombre, llamándome desde la oscuridad. Eduardo, ven, ven hacia mí, decía. Me volví y aunque no podía ver nada, la voz sonaba tan cercana. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Finalmente, logré encontrarme con el teniente García. No hay rastro de Paredes, dije, tratando de mantener la calma. Pero él tenía una mirada de preocupación, diciendo: algo extraño está pasando aquí. No podemos quedarnos más tiempo. Así que decidimos regresar al cuartel y evaluar nuestra situación. A medida que la noche avanzaba,
El ambiente se volvió más opresivo. Los susurros comenzaron nuevamente, pero esta vez eran más intensos, más desesperados. Lográbamos escuchar una voz que parecía ayudarnos. No somos libres. La sensación de que algo estaba mal se intensificó, y la idea de que la base estaba maldita se instaló en nuestras mentes. A la mañana siguiente, decidimos que la mejor opción era abandonar la base, pero cuando intentamos salir, nos encontramos con que la puerta principal estaba cerrada. Fue en ese momento cuando la desesperación se apoderó de nosotros. ¿Cómo era posible que no pudiéramos salir? En ese momento los ruidos aumentaron y la sensación de estar atrapados en un lugar del que no podíamos escapar se volvió abrumadora. En un momento de pánico, comenzamos a buscar una salida alternativa. Mientras explorábamos, encontramos una sala de control que parecía intacta. En las pantallas había grabaciones de las operaciones de la unidad desaparecida. Lo que vimos nos dejó helados. Eran imágenes de soldados que parecían estar huyendo de algo invisible, sus rostros llenos de terror. De repente la pantalla se apagó y el murmullo se intensificó. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador. Era el soldado Paredes. Corrimos hacia la dirección del sonido, pero cuando llegamos, solo encontramos un lugar vacío, con la sensación de que algo había estado allí. La desesperación nos invadió y comprendimos que estábamos siendo cazados por algo que no podíamos ver, algo que había estado esperando por nosotros. Con el corazón acelerado decidimos que ya no podíamos quedarnos más. Regresamos a la sala de control y al tratar de abrir la puerta, nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Era como si la base misma estuviera viva, atrapándonos en su interior. Los susurros aumentaban de intensidad y las luces empezaron a parpadear violentamente. Fue entonces cuando vi una sombra oscura moverse en la esquina de la habitación. Luchando contra el pánico grité: «¡Salgan ahora!». Con un último esfuerzo empujé contra la puerta y esta por fin pudo abrirse. Salimos corriendo hacia la salida con los ecos de los gritos resonando detrás de nosotros. Una vez fuera, la luz del sol nos golpeó y la sensación de libertad fue abrumadora. Pero al mirar hacia atrás, la base parecía haberse replegado sobre sí misma, como si estuviera absorbiendo el terror que había vivido en su interior. En ese momento, comprendimos que nada de lo que había experimentado era normal. Regresamos a la ciudad y dimos un informe de lo ocurrido, pero nadie nos creyó. La base fue finalmente desmantelada, pero los ecos de aquella noche permanecen grabados en mi memoria. Nunca olvidaré las voces que clamaban por ayuda, ni la sombra que se movía en la oscuridad. Algunos lugares están marcados por el sufrimiento, y la base en Monterrey es una de ellas. Desde aquel día, he llevado conmigo el peso de esas almas, recordándome que el silencio de la noche, los ecos de los desconocidos, siempre están presentes. Nunca imaginé que un simple ejercicio del entrenamiento se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Daniel, soy capitán de un batallón de reserva, y en una oscura mañana de otoño, mi unidad y yo partimos hacia el antiguo campamento militar de Santa Lucía, en el Estado de México, un lugar que había estado en desuso durante años. Había escuchado rumores sobre él, historias de soldados que habían desaparecido, de voces que se escuchaban en la oscuridad, pero nunca les presté demasiada atención.
Pensaba que eran solo cuentos. Al llegar, una sensación de inquietud me invadió. El campamento estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza hubiera reclamado lo que una vez fue un bullicio centro de entrenamiento. Los edificios eran viejos y desgastados, y un aire de abandono envolvía el lugar. Mientras mis hombres se disponían a instalarse, no pude evitar sentir que algo o alguien nos observaba. La primera noche, mientras compartíamos historias alrededor de la fogata, uno de los soldados, el sargento Javier, comenzó a hablar sobre una unidad de élite que había desaparecido en la región durante la Guerra Sucia en México. Se dice que quienes pisan este terreno sienten su presencia, comentando con un tono de broma. Aunque lo decía en un intento de relajarnos, noté que el resto de mis hombres se miraban nerviosos. Intenté reírme, pero había algo en el aire que me inquietaba. Durante el primer día exploramos el campamento y encontramos un edificio que parecía haber sido el centro de operaciones. Dentro, el polvo y las sombras reinaban. En una de las mesas encontramos una serie de diarios desgastados. Eran las memorias de aquellos soldados que habían desaparecido. Las páginas estaban llenas de relatos sobre sus vivencias, pero lo que realmente capturó mi atención fueron las advertencias. Hablaban de una presencia desconocida, de voces que no podían identificar, que los acechaban constantemente. La teniente Sara, con su mente analítica, se obsesionó con los diarios diciendo: estos hombres estaban aterrorizados. Mientras hojeaba las páginas, decía: hablan de algo que los persigue. Intenté restar importancia a sus palabras, pero en el fondo, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Esa noche, mientras intentábamos dormir, empezamos a escuchar ruidos provenientes del bosque. Era un murmullo, un susurro constante que parecía llamarnos. No podía distinguir las palabras, pero el sonido resonaba en mi mente. Traté de convencerme de que era solo el viento, pero la incomodidad aumentó cuando Javier, visiblemente alterado, afirmó que había escuchado su nombre entre los susurros. Con el paso de los días, la paranoia se apoderó de nosotros. Algunos de mis hombres afirmaron haber visto sombras moverse. Otros escucharon susurros que llamaban sus nombres. Y la cohesión de nuestro grupo comenzó a desmoronarse. La tensión era palpable. ¿Quién estaba experimentando esto? Estábamos perdiendo la cordura. Todo llegó a un punto crítico, la noche en que Javier desapareció. Habíamos pasado horas buscando, llamando su nombre, pero no había respuesta. Al amanecer lo encontramos sentado en un tronco, con la mirada perdida. Estaba escuchando, murmuró. Ellos me hablaban. Quieren que nos vayamos. Su rostro estaba pálido y un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de que algo estaba mal en ese lugar era innegable. Decidí que era mejor abandonar el campamento. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacerlo, una densa niebla comenzó a descender. La visibilidad se redujo drásticamente y el bosque se transformó en un laberinto. El grupo, que antes había sido una unidad sólida, se dividió en varios equipos para encontrar la salida. Mientras buscábamos, el cabo Luis se quedó atrás, atraído por una luz tenue que brillaba entre los árboles. Al principio, pensé que simplemente se había desviado, pero cuando nos dimos cuenta de que había desaparecido, la desesperación nos inundó. La niebla parecía moverse a nuestro alrededor, como si tuviera vida propia, y el bosque se volvió un lugar aterrador. Con el paso del tiempo,
El grupo comenzó a desmoronarse. Uno a uno mis hombres desaparecieron. La sensación de pánico me invadió. Sara y yo éramos los últimos en quedar. Nos refugiamos en el viejo edificio del centro de operaciones, tratando de encontrar alguna forma de comunicación, pero nuestras radios estaban sin vida. La desesperación y la angustia nos rodeaban. Mientras estábamos en la oscuridad, Sara se dio cuenta de algo inquietante en los diarios. Estaban intentando advertirnos, dijo con voz temblorosa. No era solo un lugar abandonado, era un lugar donde habían perdido su humanidad. En ese instante, el sonido de risas infantiles resonó en el aire y la niebla se espesó aún más. El pánico me invadió. Grité: no podemos quedarnos aquí, debemos salir ahora. Pero cuando intentamos abrir la puerta, descubrimos que no se podía. Era como si el campamento mismo no nos permitiera irnos. Desesperados comenzamos a buscar otra salida. Finalmente encontramos una ventana en la parte trasera del edificio. Con esfuerzo logramos abrirla y saltamos al exterior, pero la niebla nos envolvió de inmediato, y el bosque se volvió un lugar desconocido y aterrador. Durante horas luchamos por encontrar el camino de regreso, pero todo parecía en nuestra contra. La niebla se había vuelto densa, y los susurros se convirtieron en gritos angustiosos. Finalmente, ya exhaustos y desorientados, nos encontramos frente a un antiguo monumento que conmemoraba a los soldados que estaban desaparecidos de la región. Yo caí de rodillas, sintiendo que la desesperación me consumía. Sara a mi lado comenzó a llorar, diciendo: no vamos a salir de aquí. En ese instante, la niebla se disipó momentáneamente, revelando a los soldados desaparecidos, mirándonos con ojos vacíos y tristes. Eran las almas de aquellos que no habían podido dejar el campamento. El horror de nuestra situación me inundó. En nuestra lucha por escapar, nos dimos cuenta de que nunca podríamos dejar el campamento militar. Las almas de los soldados caídos se unieron a nosotros, y la niebla se cerró nuevamente. Cuando menos lo pensamos, un grupo de soldados también fueron a rescatarnos. Yo solamente recuerdo haber despertado en un hospital, sin saber cómo fue que salimos de ahí. Saludos. Soy un veterano del ejército mexicano. Durante años he guardado un secreto que me ha atormentado desde la noche en que fui testigo de eventos que desafían la lógica y la razón. Esto que me pasó fue en una oscura selva de Chiapas, donde un grupo de soldados y yo nos encontramos en medio de una misión que se tornó en una pesadilla. Era a finales de agosto del año 2015, cuando mi unidad fue enviada a una zona remota de la selva chiapaneca. La misión era de reconocimiento. Debíamos investigar informes sobre un grupo de narcotraficantes que estaba operando en la región. A medida que nos adentrábamos en la espesora de la selva, la vegetación se tornaba cada vez más densa y el aire se hacía pesado. Había una sensación de opresión, como si la selva misma nos estuviera observando. La primera noche acampamos en un claro, rodeado de altos árboles y sombras danzantes. Mientras estábamos alrededor de la fogata, comenzamos a hablar de nuestras familias y de lo que haríamos al regresar a casa. Pero a medida de que la oscuridad se espesaba, algo extraño comenzó a suceder. Uno de mis compañeros, el soldado Ricardo, empezó a escuchar susurros que parecían venir de entre los árboles. Al principio todos nos reímos, pensando que era el cansancio y la tensión de la misión.
pero cuando Ricardo insistió en que había voces que lo llamaban, la risa se apagó. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir, me despertó un sonido extraño. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo fuera de nuestro campamento. Me levanté con cautela y miré a mi alrededor, pero solo vi la oscuridad de la selva. Decidí ignorarlo y volví a cerrar los ojos, pero la sensación de inquietud no me abandonó. A la mañana siguiente nos pusimos en marcha. Sin embargo, algo había cambiado. La atmósfera estaba cargada de tensión. Mi compañero Ricardo se comportaba de forma extraña, como si estuviera en un estado de trance. A medida que avanzábamos, comenzó a murmurar palabras inintengibles, como si estuviera respondiendo a las voces que solo él podía oír. Mis otros compañeros, el cabo Fernando y el soldado Mario, lo miraban con precaución, como si no sabían cómo ayudarlo. Esa noche decidimos acampar en un lugar diferente, con la esperanza de que el cambio de entorno ayudara a nuestro compañero. Sin embargo, poco después de que nos instalamos, los susurros regresaron. Esta vez eran más intensos. Todos escuchamos las voces, y la risa nerviosa que había en el campamento se convirtió en un silencio tenso. Una sensación de miedo nos envolvió. A medida que la noche avanzaba, el sonido de los susurros se transformó en gritos desgarradores. Era como si las almas de los soldados caídos estuvieran clamando por ayuda, atormentados por algo oscuro que no podíamos ver. Fernando, incapaz de soportar más, se levantó y salió corriendo hacia la selva, gritando que debía ayudar a los que estaban atrapados. Fue en ese momento cuando el pánico se apoderó de nosotros. Intenté seguir a mi compañero, pero Mario me detuvo. «No podemos dejar a nadie atrás», le grité. Sin embargo, mientras discutíamos, el aire se volvió helado y una sombra oscura cruzó rápidamente entre los árboles. En ese instante, comprendí que no estábamos solos. Decidimos permanecer juntos y tratar de encontrar a nuestro compañero. Nos adentramos en la selva, pero la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor y los árboles parecían moverse, cambiando de forma y posición. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos a nuestro compañero. Él estaba de pie, con la mirada fija en un punto en el horizonte. Cuando lo llamamos, no reaccionó. Era como si estuviera en un trance. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. Era el sonido de un ser humano sufriendo. Corrimos hacia nuestro compañero, pero cuando llegamos, no había rastro de él. En su lugar, había una profunda zanja en el suelo, como si algo lo hubiera arrastrado hacia el infierno. El horror se apoderó de nosotros, y la realidad se desvanecía en un mar de confusión y miedo. Intentamos regresar al campamento, pero la selva parecía haberse transformado en un laberinto. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la seguridad de nuestra fogata. La oscuridad se hacía más intensa, y los susurros se convertían en gritos, clamando por venganza. Nos sentíamos atrapados en una trampa mortal. Finalmente, encontramos un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. Exhaustos y aterrados, nos sentamos en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Pero lo que vimos a nuestro alrededor nos heló la sangre. En el suelo había marcas, como si algo hubiera sido arrastrado por la tierra, y en los árboles, las sombras parecían tomar forma, formando siluetas de soldados que habían caído en aquella selva.
De repente escuchamos el sonido de pasos. Era Ricardo, que había estado perdido todo el tiempo. Se acercó lentamente con la mirada vacía y temblando, diciendo: «Ellos me han hablado». Su voz casi inaudible volvió a decir: «Quieren que nos vayamos. No somos bienvenidos aquí». En ese momento comprendimos que las voces que había escuchado no eran producto de su imaginación. Eran los ecos de aquellos que habían perdido la vida en la selva, atrapados entre el mundo de los vivos y los no vivos. Sin poder soportar más, decidimos que debíamos abandonar la misión. Comenzamos a caminar de regreso, pero la selva parecía resistirse. Los árboles se cerraban a nuestro paso y los susurros se transformaban en gritos de desesperación. La sensación de ser perseguidos se intensificó. Finalmente, tras los que parecieron horas de lucha, logramos llegar a nuestro campamento. Pero al llegar, encontramos que la fogata se había apagado y el lugar estaba desierto. Fernando no estaba y el miedo se apoderó de nosotros. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado en la selva? Con el corazón en la garganta, decidimos que no podíamos quedarnos. Recogimos nuestras cosas y comenzamos a marchar hacia la salida de la selva. Pero antes de que pudiéramos alejarnos, escuchamos un último grito que resonó en la noche. Era el grito de nuestro compañero, un llamado desgarrador que nos perseguiría para siempre. Esa noche salimos de la selva, pero nunca nos sentimos del todo libres. Las voces y los susurros nos acompañaron en cada paso, recordando que algunos lugares están marcados por el sufrimiento y la tragedia. Regresamos a la base, pero las imágenes de aquellas noches nunca se desvanecieron de nuestra memoria. La selva tiene secretos oscuros y sus ecos de almas perdidas quedó grabada en nuestras almas como si fuera un recordatorio de que los fantasmas nunca nos dejan en paz una vez que llegan y hacen acto de presencia. Mi nombre es Alejandro. Soy un ex policía federal. Cuando trabajaba para dicha corporación me tocó vivir de todo tipo de experiencias, algunas muy gratas que provocaba una gran satisfacción recordarlas, anécdotas vividas con grandes compañeros y amigos que nunca se me van a olvidar. Pero también hay experiencias muy peligrosas y otras muy tétricas que lamentablemente también se quedarán para siempre en mi memoria. Más de una vez arriesgamos nuestras vidas por cumplir con nuestro deber, enfrentándonos a personas y situaciones adversas. Y también más de una vez nos enfrentamos a cosas desconocidas, pertenecientes al ámbito sobrenatural. Y el día de hoy les escribo para contarles una de ellas, tal vez de las más fuertes y también conocidas por muchas personas, ya que hubo decenas de testigos, y no solo de mi corporación. Verán, en la década pasada, había sido una de las más crudas y difíciles que nos ha tocado vivir en el país, pues la delincuencia creció exponencialmente. Durante esos años y la guerra contra los cárteles cobró miles de vidas. Hay poblados e incluso estados enteros del país que prácticamente trabajan bajo el poder de los cárteles, y para evitar ser rebasados en personal y armamento, hubo la necesidad de coordinarnos con otras dependencias del gobierno para poder hacerles frente. Bajo esta premisa, permítanme compartirles una aterradora experiencia. Esto fue el año del 2014. Durante la ejecución de un operativo a varios compañeros míos, nos mandaron al estado de Michoacán, específicamente a un poblado llamado Nueva Italia de Ruiz.
situado en la región de la Tierra Caliente. Curiosamente, el nombre le hacía bastante honor al sitio, por una parte por los intensos calores que hay y se sienten, y por otra parte por la alta frecuencia de enfrentamientos contra los miembros del crimen organizado. En ese lugar hay una ranchería conocida como La Peligrosa, y bajo las indicaciones recibidas por parte de nuestros superiores en ese punto nos reunimos con elementos del ejército mexicano y personal de la Policía General de Justicia. Ahí nos informaron que entre todos participaríamos en un operativo, bajo el cual establecíamos bases en diversos puntos de la sierra y también en otros lugares apartados a las que el gobierno asignaba. La finalidad de todo esto, en resumen, era establecer bases desde las que se organizaban las misiones para realizar búsquedas de narcolaboratorios en la sierra y zonas de cultivo utilizadas por los cárteles, esto para su posterior destrucción. La base en la que a mí y a mis compañeros nos tocaría estar se estableció en un poblado de Cupuán del Río en el estado de Michoacán. En ese lugar encontramos una gran pista de pruebas de la reconocida marca General Motors, la cual ya estaba muy abandonada. Aparentemente decidieron retirarse de la zona por los constantes robos y continuas extorsiones por parte del crimen organizado. Esta pista formaba un gran círculo y al centro se ubicaba un espacio abierto. Nosotros utilizamos ese espacio para establecer nuestra base y desde ahí se organizarían las expediciones para realizar las búsquedas encomendadas. Todo el personal nos dividimos por mitad. La primera mitad, en la que mis compañeros y yo estábamos, saldríamos por toda una semana a buscar los campos de cultivo ilegales, y la otra mitad se quedaría en el campamento para poder realizar las comunicaciones y estar preparados para mandar el apoyo en caso de ser necesario. La verdad, yo estaba muy nervioso, pues estaríamos por 7 días caminando entre la sierra completamente expuestos y arriesgándonos todo el tiempo de sufrir una emboscada por parte de los contrarios. Por fortuna todo salió bien, e irónicamente la razón de escribirles estas líneas la encontramos una vez que regresamos a la base, pues encontramos a todos muy asustados. Estaban demasiado alterados y preocupados por un extraño fenómeno que se estaba dando por las noches. Les cuento, ellos al quedarse establecidos en aquella base, estaban constantemente expuestos a un ataque por parte de miembros del crimen organizado, por lo que todo el tiempo tenían que estar al menos 10 elementos del ejército resguardando todo el perímetro, que era mucho más pequeño que la pista, la cual, como dije, formaba un círculo, y todos los soldados que formaban parte de las guardias y demás elementos que se quedaron en la base reportaron que por las madrugadas se veía un hombre que cruzaba las instalaciones de un lado a otro. Lo más tenebroso fue cuando descubrieron que no estaba vivo. Explican que la primera vez que lo vieron fue una madrugada donde estaban los soldados de guardia. Estaban resguardando el perímetro cuando a lo lejos, de entre los árboles, vieron que salió un hombre y venía caminando, acercándose a ellos. Cuentan que era un hombre alto y portaba un sombrero que no permitía ver sus facciones. Y lo más extraño es que él era completamente negro. Parecía ser casi solo una sombra. Los soldados se pusieron en alerta y apuntaron sus lámparas hacia él, advirtiéndole que ya lo habían visto y que esa era una zona asegurada. Pero este hombre no se detuvo y siguió adelante. Los soldados se lanzaron y una vez que lo tuvieron a una distancia prudente, lo saludaron. Le pidieron que se identificara y le preguntaron si se le ofrecía algo, pero que ese hombre no respondía nada y que tampoco se detuvo, pasando por en medio de ellos. Dicen que este hombre siguió avanzando hacia donde estaban los demás soldados, cosa que los hizo preparar sus armas. Sin embargo, él aparentemente iba desarmado.
por lo que no querían abusar de su fuerza. A medida que el hombre se acercaba más y más, los soldados aumentaron el tono de sus advertencias, pero que éste no respondía y continuaba caminando. Ya aproximándose hacia ellos, en un momento un soldado le gritó imponiendo su autoridad: «Váyase o disparo», orden que el extraño hombre ignoró. Dos de ellos se pusieron frente a él y para detenerlo apuntándole con sus armas, y ellos explican que simplemente pasó de largo y anteponiendo la seguridad de todos los demás. Ya una vez que este sujeto ignoró todas las advertencias, levantaron sus armas y le hablaron por una última vez. Y cuando estaban a punto de dispararle, este hombre desapareció ante la vista de todos los soldados. Dicen que se disolvió en el aire, como si estuviera hecho de un gas muy liviano. Y después de esto, que todo el ambiente comenzó a percibirse un hedor muy asqueroso, que era tan nauseabundo que dijeron que era similar al de un cadáver humano, con varios días en estado de descomposición, y que ese hedor se mantuvo en el ambiente por varios minutos, hasta que se disipó con el viento. Lo más macabro de todo es que ese hombre se manifestó 3 veces en esa misma semana, pero que no siempre pasaba por donde mismo. La segunda vez, solamente lo vieron caminar cerca de los árboles, pero que la tercera vez fue la peor de todas, pues atravesó casi todo el campamento completo, de un lado al otro, y por eso fue que todo el personal pudo verlo. Esa vez le dispararon, pero las balas no tuvieron absolutamente ningún efecto. Aquel hombre siguió avanzando hasta disiparse en el aire nuevamente, y al desaparecer siempre dejaba detrás ese terrible hedor. Como es común en situaciones así, cada uno de los testigos tenía sus propias creencias y opiniones. Sin embargo, no había duda alguna de que ese hombre no pertenecía a este mundo. Todos los compañeros y yo que fuimos a realizar la búsqueda y destrucción de narcolaboratorios, regresamos a la semana de haber partido, y a todos nos recibieron con esa tétrica historia. Fue demasiado irónico que se quedaron en la base y fueron los que se llevaron la peor parte. Sin embargo, aún faltaba pasar una última noche más ahí para poder retirarnos. La misma noche que llegamos, mis compañeros de la búsqueda y yo, mientras estábamos descansando, nuestros perros que siempre llevábamos para compañía y como alerta, comenzaron a ladrar de manera intensa. Nosotros pensamos que podrían estar ladrándole a algún animal, ya que en esa zona abundan zorrillos, tlacuaches, tejones, pero de repente los perros comenzaron a llorar. Varios soldados entraron corriendo por nosotros, diciendo que ese hombre se estaba manifestando de nuevo, y nosotros salimos para comprobarlo. De forma escalofriante descubrimos que todo era real. Yo lo vi con mis propios ojos. Aquel hombre salió de entre los árboles. Medía como unos 70 de estatura, y tenían razón. Su apariencia era realmente extraña, porque era completamente oscuro, más oscuro que la propia noche. Era más bien como una silueta. Esta venía acercándose a nosotros, lo que nos puso bastante nerviosos. Honestamente, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Los soldados apuntaron hacia él con sus linternas, pero no lo iluminaban. Fue demasiado tétrico. Imagínense caer en cuenta que estábamos frente a algo que no era de este mundo. Algunos compañeros comenzaron a orar, y ahí sucedió algo, pues antes de que llegara a nosotros, ese ser se disolvió en el aire. Simplemente desapareció, tal y como nos lo habían contado. Tras de él dejó un terrible hedor a muerte. Olía demasiado horrible. Y como han de imaginar, ni siquiera pude dormir bien esa noche.
A la mañana siguiente recibimos la orden de desmontar el campamento. Nos retiramos del lugar y regresamos a otras bases. Nunca supimos qué fue lo que vimos, pero nos llevamos con nosotros esta inquietante experiencia y la certeza de que realmente existen los fenómenos paranormales. Estuve en Irak en 2006 haciendo un interrogatorio en apoyo al 5º Grupo de Fuerzas Especiales. Nos encontrábamos en la esquina suroeste del complejo de la base Victoria. Esta era la zona que llamaban el complejo palaciego de Radwan, debido a la cantidad absurda de palacios y otros lujos complejos residenciales, utilizados por Saddam y la élite gobernante iraquí. Nuestro trabajo consistía en interrogar a individuos de alto valor. Esto significaba que teníamos prioridad para cualquier persona que considerársele prolongados, pero la realidad fue bastante decepcionante. Todo resultó ser bastante rutinario e incluso aburrido, y para ese entonces todo el mundo ya había aceptado que no había arsenales de armas de destrucción masiva. Al mismo tiempo, los iraquíes empezaban a enfrentarse entre sí. Esto ocurrió después del atentado contra la Mezquita Dorada, que básicamente desencadenó la guerra civil iraquí. Pero esta historia no trata de eso. Buscábamos un lugar donde pudiéramos tener una instalación aislada para nuestros detenidos de alto valor, donde no pudieran interactuar entre ellos o con la población general, que se encontraba en uno de los centros de detención más grandes. Esto fue cuando un amigo y otro compañero aún estaban en activo. Encontramos un par de edificios pequeños que parecían adecuados, con paredes altas y espacio suficiente para unas 20 celdas del tamaño de un armario. Uno de los lugares que visitamos era un edificio de ladrillo en medio de una arboleda. Utilizo el término de arboleda a la ligera, ya que nada en Irak se puede considerar un bosque, en el mismo sentido que en el estado de Washington o Yellowstone. Este era solo un grupo de árboles en medio de la nada. Todas las noches se veían grandes enjambres de murciélagos saliendo de los árboles. Desde el sur volaban sobre el gran lago, frente a los palacios de Radwan, y se comían los insectos. El agua estaba bastante estancada. De todos modos, esta arboleda tenía un pequeño edificio gris. Este era un edificio redondo, cubierto de mármol oscuro por fuera, pero de hormigón armado por dentro. Tenía un pesado portón de metal oculto tras una gruesa puerta de madera. En ese momento no teníamos ni idea de cuál era la función del edificio. Algún tipo de almacén para los palacios de Saddam. No había ventanas, cañerías ni muebles. No pensábamos que fuera algún tipo de residencia, porque más bien parecía una prisión. Ya lo habían inspeccionado mis compañeros y no encontraron nada fuera de lugar. No teníamos ni idea de lo que se suponía que era el edificio, pero tampoco nos importaba. Así que dijimos, a la fregada. Trajimos un montón de madera contrachapada y comenzamos a montarlo todo. Terminamos con una gran sala circular en la que los guardias podían pasar el rato, y una segunda sala donde podíamos escribir nuestros informes. Tardamos unas 2 semanas en montarlo todo, y entonces las fuerzas especiales empezaron a traer detenidos. Como ya mencioné, era un trabajo aburrido. Era una época difícil para estar en Irak, porque la violencia estaba estallando y nadie sabía lo que estaba pasando. Nuestros soldados no estaban entrenados como investigadores, así que tendrían que detener a cualquiera que les pareciera sospechoso y traerlo para interrogarlo. Por ejemplo, si estallaba una bomba, detenían a todo el mundo que estuviera en la calle y se lo llevaban. Su filosofía era que estaban demasiado ocupados como para preocuparse de quién era realmente culpable y que los servicios de inteligencia lo resolverían. También teníamos un equipo de fuerzas de operaciones especiales iraquí que se suponía que era muy bueno. Mirando hacia atrás, casi podría apostar que era básicamente un escuadrón que terminaba con la vida atacando a los suníes del antiguo régimen, a los que querían hacer desaparecer todo en Irak. Era una banda o una mafia o algo así.
A nosotros no nos importaba porque en ese momento estaban de nuestro lado, y eso nos bastaba. Así que llevamos básicamente una semana manejando este lugar, cuando el sol iraquí trajo un detenido. No recuerdo su nombre y no es importante. Lo acusaban de ser un basista de alto nivel, esto en el gobierno de Saddam, y había sido un fugitivo desde la invasión original. A estas alturas todos estábamos bastante hastiados. Decir que alguien formaba parte del régimen del Baas no significaba realmente nada. Podías lanzar una piedra en Bagdad y probablemente le darían a un antiguo basista del régimen. Voy a llamarle Ají. Trajeron a Ají con los ojos vendados, que era lo habitual para el transporte de detenidos. Los guardias lo guiaron, aún con la venda puesta, a las salas, donde le tomaron la foto, las huellas dactilares y todo eso. Luego lo llevaron a la sala de interrogatorios. Les digo sala porque es el término genérico que usan los interrogadores para referirse a cualquier espacio de interrogatorio. Simplemente decimos voy a la sala o algo por el estilo. Esta sala en particular era un espacio pequeño con suelos de mármol y azulejos en las paredes. Básicamente todos estos lujos eran de los palacios. Fue entonces cuando trajeron allí a la sala con el sargento. No voy a decir su nombre por razones obvias, pero basta con saber que era un transferido de la infantería. El trabajo del sargento consistía en hacerle al detenido algunas preguntas básicas, como su nombre, religión, lugar de nacimiento, etc. Se trataba de información básica que cualquiera debería ser capaz de responder. Una vez que teníamos esa información, y si no existía un problema alguno, lo dejábamos ir. Y entonces llevamos a Ají a la sala y le quitamos la venda de los ojos. Le dijimos que mirara la habitación y que viera los azulejos en las paredes. El tipo empezó a gritar. Quiero decir que en verdad a gritar de miedo. Nunca había oído nada igual. Se volvía loco y el sargento no sabía qué hacer. Ni siquiera había hecho una pregunta. Pero el tipo seguía gritando y pataleando y retorciéndose, hasta el punto que pensamos que se iba a hacer daño. Al final tuvimos que cancelar el interrogatorio, y los guardias lo sacaron a rastras de la sala. Por supuesto, esto desató un lío total. Debo mencionar que esto fue después de la Abu Ghraib, eso que todos estaban muy preocupados por las posibles acusaciones. Cuando se enteran de que un detenido grita en todo pulmón, todos desde el comandante de la guardia hasta el comandante general de la BBC quieren saber qué pasó. El sargento, los guardias y los observadores tienen que hacer declaraciones juradas en las que aseguran que no hubo ninguna conducta indebida. El sargento no tocó al tipo, ni siquiera le habló. Como dije, solo vio las paredes y perdió la cabeza. Finalmente allí se calmó e intentamos de nuevo al día siguiente. Tuvimos que llevárselo a otro compañero porque se estaba volviendo loco en ese edificio. Los interrogadores de mi compañero volvieron a dejar entrar al sargento, y esta vez el tipo estaba dispuesto a hablar. Afirmó que un oficial de policía de alto rango en el régimen de Saddam, y que sabía que ese edificio era algo llamado el agujero. Habría estado allí antes y sabía que cualquiera que entraba en el agujero nunca salía. Cuando vio en qué habitación estaba, pensó que íbamos a terminar con su vida. Así que volvimos a preguntarle si los guardias se habían visto algo. Empezamos a pensar que esto era una especie de cámara de ejecuciones, por lo que podría haber bastantes pruebas para los derechos humanos. Esto todavía era 2006. Así que el juicio de Saddam estaba en curso. No fue ejecutado hasta diciembre. Algunos de los guardias de la oficina redonda nos dicen que las baldosas del suelo estaban sueltas. Yo dije que ahora teníamos que llamar al CIDE para que buscara restos humanos o algo así, pero el sargento no quería esperar. Se creía genial y quería hacerlo todo él mismo, así que empezó a levantar las baldosas y descubrimos que había un falso suelo, con unas cuantas capas de contrachapado cubriendo un agujero.
y esto era bastante reciente. Definitivamente se instaló en los últimos años. Estuvimos pensando en este punto que alguien había tratado de cubrir una fosa común o algo así, y que claramente esperaban que los estadounidenses nunca lo encontraran. El agujero en sí era básicamente redondo y de 2 metros de ancho, y se bajaba por un largo camino. Literalmente lo primero que hizo el sargento fue romper una luz química y dejarla caer por el agujero. Cayó tan bajo que no podíamos ver la luz. No había una salpicadura, ni eco, ni nada. Simplemente cayó hasta que la luz desapareció. Así que tiramos algunos ladrillos y otras cosas allí, y no se escuchaba ningún sonido. El sargento estaba decidido a resolver esto. Cabe aclarar que esto fue antes de que los teléfonos inteligentes tuvieran cámaras de alta calidad, y no teníamos ninguna cámara a mano que pudiera bajar con una cuerda o algo así. Pero el sargento había ido a la escuela Pathfinder y estaba muy orgulloso de ello, pues sabía cómo hacer rappel, y era un experto certificado en manejar equipos con cuerdas. Así que agarró una bastante larga, la amarró y se enganchó. No pude enfatizar lo tonto que fue esto, pero nadie lo detenía. Así que el sargento comenzó a descender. Al principio todo iba bien. Hablaba con nosotros y nos decía que hacía frío en el agujero, pero que no podía ver ni oler nada. La cuerda tenía al menos 30 metros de largo. Estaba atada al enganche exterior, así que no imaginamos que se le vaya a acabar. De repente, teníamos a un soldado sentado en el asiento, en caso de que necesitáramos sacarlo rápidamente. El sargento seguía bajando, y nos gritaba que se estaba rompiendo. Pidió que lanzáramos otra luz química, así que esperamos unos 3 segundos y luego empezó a gritar. Ni siquiera tuvo tiempo de decirnos de que tenía miedo el sargento. Solo estaba gritando, y luego empezó a gritar de dolor. Incluso peor que los gritos del detenido de antes. No tengo ni idea de lo que estaba pasando ahí abajo. Imagino que así gritaría alguien si lo estuvieran atacando. Ahora los guardias le gritaban al soldado que lo sacara de allí. Empezó a dejar que el ambi avanzara y la cuerda empezara a subir. El sargento estaba de pie en el borde de la fosa, mirando hacia el agujero mientras subía la cuerda. Debo mencionar en este punto que el sargento no tenía un arma. Ninguno de los interrogadores la tenía. Esto era por seguridad. Solo tenían unos bastones. Pero el único arma permitida en las instalaciones era una M9, que llevaba otro sargento de guardia. Las demás armas estaban bajo llave, así que todo el mundo estaba gritando. Fue un momento de bastante estrés, al ver que la cuerda estaba subiendo pero no lo suficientemente rápido. Fue entonces cuando el sargento segundo sacó su arma y disparó 3 tiros, directo al agujero. Fue en ese instante cuando el sonido se detuvo. La gente subestima por lo regular lo ruidoso que es un disparo, especialmente en una pequeña habitación de concreto como esa. Nosotros no podíamos oír nada, solo el sonido chirriante del tinnitus que sentíamos por el disparo. Pero el sargento ya no estaba gritando. La cuerda seguía subiendo, pero el sargento no venía en ella. Eventualmente la cuerda estaba cubierta de sangre y una sustancia negra. Los guardias ordenaron a todos salir. Nunca vi lo que pasó después y hasta el día de hoy no tengo ni idea de lo que pasó. Hubo una investigación donde se involucró a todos los que estuvimos ahí. Dimos declaraciones juradas y nos trasladaron a todos los interrogadores a otro lugar. Nunca más nos permitieron hablar con los guardias, pues no eran de la misma unidad que nosotros. Sabrá Dios qué le habrá pasado al sargento. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les pareció este relato? Quiero mandarle un saludo a todo el equipo especial de militares de cualquier parte del mundo. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten en este video con la palabra militar. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance.
Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.